Vamos, por supuesto, a hacer una lectura de esta Declaración Universal de Derechos Humanos que fue proclamada un 10 de diciembre del año 48. Pero antes, este año no podía ser de otra manera, la compañera Sonia va a leer el texto que ayer envió a todo el país la activista saharaui Amineto Haidar. Gracias. Buenas tardes. Por el regreso al Sáhara de Amineto Haidar. España se encuentra incapaz de resolver la situación que ha creado contra mi persona. España ha vulnerado la legalidad internacional, los derechos humanos y pretende solucionarlo ofreciéndome una vivienda como mera opción. Digo una vez más que España es cómplice de Marruecos. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Debido a los permanentes abusos y falta de garantías que sufren las personas inmigrantes detenidas. En 2008 se cometieron al menos 2.390 ejecuciones en 25 países y al menos 8.864 personas fueron condenadas a muerte en 52 países de todo el mundo. Un informe de Amnistía Internacional denuncia más de 300 casos de torturas y malos tratos en España, con un componente racista en los que estaban involucrados agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de policía autonómicas y locales. Han provocado más de 29 muertes de seres humanos naufragados en el mar, intentando llegar a las costas de su estado. Perdona, me gustaría que me dijeras que... ¡No! ¡Cállate! Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Las políticas de inmigración de la Unión Europea y del Gobierno español reducen a las personas inmigrantes a mera mano de obra. Las consideran un elemento productivo y no como seres humanos. España sigue sin firmar y ratificar la Convención Internacional para los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias. Y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. El Estado de Israel, con la complicidad de los Estados Unidos y de la Unión Europea, ignora sistemáticamente las resoluciones de las Naciones Unidas que exigen el cumplimiento de los derechos del pueblo palestino. Muchísimas gracias por participar a todas y a todos. Estamos realmente contentos y emocionados por la respuesta que ha tenido. Muchísimas gracias a todas y todos los compañeros de CER que se han implicado en la organización de este acto. Mientras queden derechos humanos violados, queden derechos humanos por cumplir,
queden personas migrantes, personas refugiadas en este país, cuyos derechos sigan vulnerándose, la Comisión Española del Refugiado vendrá aquí cada año y le da la Declaración Universal de Derechos Humanos. Gracias. Vamos a darnos un abrazo que nos vemos.